Conoce la historia de tu localidad. Eso impulsa tu querencia y tus ganas de aportar como ciudadano. Y como todos los jueves, ya tenemos a Otoniel Martínez, docente universitario con más de 20 años de experiencia dando materias de historia y geografía. Es docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global. Es representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes, docente encargado del modelo de las Naciones Unidas en el Colegio Ítalo-Venezolano Angelo de Marta, también en el Manglar, también en el Eduardo Blanco. Es abogado especialista en Derecho Administrativo y Laboral. Gran amigo. Invito a que lo sigan en sus redes sociales, Instagram, @OtoMartinez67 y en X o Twitter, @RudyOtoniel, Rudy con Y. Bienvenido. ¿Cómo estás, Otoniel? Hola, buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Encantada de tenerte en línea y de contar contigo para que le cuentes esa historia acerca del Esequibo a nuestra audiencia. Creo que el venezolano está ávido de esta información. Sí, es uno de los temas, es un tema álgido del país. De hecho, todos nosotros nos criamos, fuimos a la escuela viendo el mapita con las rayas, el mapa de Venezuela con el territorio Esequibo en rayas, con la famosa, el nombre de zona en reclamación. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué reclamamos ese territorio y por qué? Bueno, eso tiene muchas aristas, ¿no? El tema del Esequibo. El Esequibo es de Venezuela, ¿no? De hecho, la forma como lo ocupó el Reino Unido en su época es una forma francamente ilegal, arbitraria, de todo punto de vista. Eso ha sido denunciado a lo largo de la historia por los gobiernos venezolanos, incluso en el Acuerdo de Ginebra de 1966, que en todo caso se convirtió en el documento madre, el documento base para hacer el reclamo. Resulta que eso tiene dos puntos de vista importantes, hay que tomarlos en cuenta. En primer lugar, de todo esto es la situación jurídica y la otra es la situación de carácter política. ¿Por qué hay que verlo así? Bueno, pues la naturaleza jurídica es que Venezuela está reclamando, hoy en día el reclamo no es siendo sobre más del 70% de lo que viene siendo el territorio actual de la República de Guyana. Si tú le quitas, si el Esequibo no forma parte de la República de Guyana, es como que no tuviera ese 70% del territorio, lo cual es bastante, ¿no? Y el político evidentemente es un derivado del anterior. Político, pues, el cúmulo de reclamos que se ha hecho a lo largo de la historia y, por supuesto, la información que cada gobierno de ambas naciones a lo largo del tiempo ha plasmado, pues, en sus ciudadanos con la finalidad de hacer valer sus derechos frente a los ciudadanos, crear conciencia sobre eso y la finalidad, pues, cada uno tiene que cumplir un objetivo. El de Guyana es quedarse con lo que tiene y el de Venezuela es recuperar su territorio. Entonces, de hecho, en la Constitución de 1999 se estableció en el artículo 10 que el territorio, lo dice así textualmente, el territorio de la República Bolivariana de Venezuela es correspondiente a la Capitanía General de Venezuela antes de las transformaciones políticas iniciadas el 19 de abril de 1810 con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Fíjate que dice ese artículo, es interesante, dice laudos arbitrales no viciados de nulidad. ¿Por qué lo dijo? Bueno, porque siempre se denunció que el laudo de París, que fue la sentencia con la que se puso en 1899 la raíz de todo este problema, fue la sentencia con la que el Reino Unido o Gran Bretaña se apoderó del Esequibo. Parte, María Alejandra, de una línea en la época expansionista, neocolonialista del siglo XIX. Las grandes naciones europeas empezaron a buscar territorios donde hubiese materia prima para sus procesos ya en plena revolución industrial, ¿no? De crecimiento, de expansión de poder. Eso era básicamente la consideración. Inglaterra, pues, tenía un territorio ocupado, el territorio de Guyana, y en unos mapas decidieron extender las líneas de los mapas y un señor, un prusiano, hoy en día alemán, llamado Robert Schomburg, traza una línea y la línea del amigo incluía prácticamente buena parte de la desembocadura del Orinoco y si la ubicamos hoy día es como que el Caroní también, la extensión del Caroní pertenecía también a ese territorio. Imagínate tú, casi que una cuarta parte del estado Bolívar, o sea, no era nada más, era Guyana, el Esequibo, era ya dentro del estado Bolívar, por las minas, por los minerales, por todo lo que ahí se encontraba, por la riqueza. Y bueno, viene entonces la reclamación de Venezuela en aquel momento, una reclamación firme, y entonces en principio pues
al arreglar el mapa, digamos arreglar entre comillas, que no fue ningún arreglo, se extendió a lo que hoy en día es la famosa zona en reclamación, esa zona de las rayas. Eso fue la idea de los ingleses en un principio. Tú dices, es de Venezuela, está establecido en la Constitución. Si vas al mapa, en 1777 se creó la Capitanía General de Venezuela. Ya, previo a eso se había hecho un mapa, de los mapas que hicieron los europeos, los españoles, del siglo XVI y del siglo XVII, tienen ese territorio como parte integrante de la que era entonces la provincia de Venezuela. Y en el siglo XVIII, cuando ya se crea la Capitanía General de 1777, el mapa incluye en su integridad a ese territorio. Así nació Venezuela, con esa parte integrante del mapa. Realmente es de Venezuela. Además, el principio en el que se basa la Constitución es un principio histórico que proviene de los tiempos del derecho romano, que es el principio uti possidetis iuris, que es como tú poseías, seguirás poseyendo. Ese es un principio ya aplicado a la territorialidad en los países. Ahora, viene un referéndum. ¿Cómo tú lo evalúas desde el punto de vista jurídico? ¿También se trata de territorio, se trata de soberanía? También ha sido responsabilidad de quienes han llevado el país, y sin diferenciar entre la cuarta, la quinta, creo que hay responsabilidades en varios de los gobiernos, ¿no? De dejar esto quizás en el olvido, no solventar una situación y traerla a colación en un momento donde hay unas disputas por territorio en otras latitudes, y no sé qué repercusión pudiera tener el hecho de un referéndum, qué tan vinculante sea esto, cómo lo evalúas? A ver. Esa es la mejor pregunta, de si es vinculante o no el referéndum. El referéndum es puertas adentro, manifestará en todo caso, la intención es buscar el pronunciamiento de la ciudadanía, de los venezolanos, que lo tenemos claro desde hace tiempo. Yo pienso que más bien es un tema de voluntad política y de voluntad también de luchar en los escenarios internacionales, que en este caso tanto en la Corte, como por supuesto en la esfera geopolítica actual. Hay también hay que tener una posición de fuerza, y que yo pienso que ratificar la decisión de los ciudadanos en manera pública no está mal. Claro, pero tenemos un contrato social que dentro de su articulado ya lo tiene establecido. Claro, lo tenemos y lo rechazamos. Rechazamos la injerencia, la ocupación ilegal de ese territorio. Sí, porque hasta el laudo arbitral, que es parte de las preguntas, se menciona en la Constitución. Claro, y tú sabes por qué es nulo, ¿no? O sea, porque por una de las razones básicas por las que es nulo es, aparte de que pues la gente piensa que no es nulo porque le quitaron el territorio de Venezuela, pero es que el proceso fue viciado, Venezuela no estuvo legalmente representada, no tuvo defensa, o sea, un juicio sin defensa. ¿Cómo va a ser un juicio sin defensa? O sea, sin derecho a la réplica de Venezuela. Venezuela no pudo exponer su representante, no pudo exponer sus razones. Fue un juicio preparado por los británicos a la ligera, rápidamente. E increíble y paradójicamente, como son las cosas del destino, quien va al tribunal y se presenta, se apersona y toma nota de lo que está pasando, es decir, el testigo clave de todo esto fue un representante de los Estados Unidos que ingresó y se informó y notifica al gobierno venezolano de lo que estaba haciendo, el despojo que estaba haciendo Gran Bretaña en Europa, en París, con un juez ruso que, por cierto, su esposa vivía en Londres y que estaba muy bien mantenido por el gobierno británico en París. Así de sencillo. O sea, hasta el juez está involucrado en todo eso. Entonces, por supuesto, un juicio que fue una comedia, una comedia bufa, donde desafortunada e infelizmente se ha convertido en un drama de más de 100 años de ocupación ilegítima de un territorio, ilegal de todo punto de vista. Yo no creo que esté de más, como tú dices, preguntarle a los venezolanos. Sin embargo, yo creo que al estar en la Constitución, el tema interno ya está hecho, ¿no? Sí. Ojo, hay que estar claro en algo. Cuando en 1999 se votó aquel referéndum aprobatorio de la Constitución, se aprobó ese artículo en votación de los venezolanos en 1999. Claro, a eso me refiero. A eso me refiero, pero ¿dónde tú has visto que se dieron los errores, no? Porque al final es la decisión del gobierno que esté de turno en este momento, el nacional es responsable, y han sido responsables las anteriores gestiones. Sí, cómo no. ¿Qué tú has visto y que puedas resaltar cuanto a lo positivo y los errores que se han cometido? Porque en definitiva sigue siendo una zona en reclamación. Bueno, lo positivo ha sido siempre mantener el reclamo, mantener vigente el reclamo a lo largo de los instrumentos jurídicos que se han presentado, pero lo otro es la realidad, la dinámica geopolítica. Porque en la década de los 60 se le da
la independencia a Guyana. Nace como Estado, como país, como República Cooperativa de Guyana. Hoy día se ve muy difícil, vamos a estar claros, de que una decisión en el plano internacional le quite o despoje en un juicio el 70% del territorio de un país. Es bastante complejo, ¿no? Pero bueno, se puede tener la fe de que pueda suceder. Ahora bien, ¿dónde está la parte negativa? Donde no ha habido un contrapeso fuerte para hacer valer los derechos de Venezuela sobre un territorio que desde hace mucho tiempo y de manera subrepticia, oculta, se ha venido entregando concesiones por parte del gobierno de Guyana, violando los acuerdos de 1966, pero igual sigue dándole contrato a transnacionales. La Unión Europea de hecho estableció una base de lanzamiento de satélites. Entonces imagínate, sin un reclamo, eso se dejó pasar. Si tú dejas pasar la primera, pues imagínate todo lo que ha pasado después. Hoy en día las plataformas continentales, las plataformas petroleras que están en la desembocadura, ya en el Atlántico, muy cerca, por cierto, de la desembocadura del río Orinoco, ahí se ha conseguido una zona de riqueza petrolífera, explotación petrolera, y ya hay concesiones otorgadas a Exxon y además transnacionales. Mira, entonces, pero la última pregunta del referéndum plantea que sería bueno que hiciéramos ese recorrido hasta cedular a los que están allí como venezolanos, ¿no? Quizás era un planteamiento y bueno, en el acuerdo de Ginebra pudiera haberse establecido, pero ¿tú ves eso posible y que se planteen las preguntas? ¿Qué repercusión tú ves en esa situación? Bueno, sí, porque es difícil, como que, o sea, hay una gente que está allí viviendo y que habría que preguntarles a ellos. Históricamente, en otras situaciones, en otras naciones y continentes, siempre han sido las personas, los habitantes, los directamente involucrados los que toman la decisión, no unos terceros. Entonces, claro, pero qué difícil situación, porque el territorio en materia de todas sus riquezas y lo que es la extensión como tal, definitivamente es como tú dices, ¿no? Es de Venezuela. Ahora ahí vive una gente, ¿no? Y su postura quizás también es importante, pero no pueden despojarnos así. Pudiéramos decir algo así como cuando una casa y entonces allí yo me quiero quedar allí por pisatario, ¿sabes? Bueno, algo de eso. Ahora bien, esa gente está allí, pero tampoco es que tienen un alto desarrollo ni nada. No, tampoco hay mucha gente, tampoco, ¿no? No hay muchos habitantes, no hay ni nada de eso, pero la esencia de todo esto es no llevarlo al tema habitantes, la esencia de todo esto es el territorio. Desde 1899, desde 1966 que se hizo los acuerdos los de Ginebra, y hasta el día de hoy, siempre hemos hablado de los más de 200.000 kilómetros cuadrados de territorio que hay allí. Claro. No hemos hablado de las personas, si están o no están las personas. Obviamente hay personas sobre los cuales recaen los reclamos que pueda tener Venezuela sobre el territorio, pero lo importante es el planteamiento firme, claro, efectivo, y la eficiencia de la lucha a nivel jurídico, pues es una batalla jurídica que ha tenido que librarse desde hace tiempo en la Corte Internacional, pues para lograr de esta manera reivindicar los intereses legítimos de Venezuela, porque son absolutamente legítimos. Yo te agradezco siempre estos espacios, Otoniel. Era Otoniel Martínez, docente universitario desde más de 20 años dando las materias de historia y geografía. Es docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global. Es representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes. Es docente encargado del modelo de las Naciones Unidas en el Colegio Ítalo-Venezolano Ángelo de Marte, en el Manglar, en el Eduardo Blanco. Es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Laboral, gran amigo. Síganlo en sus redes sociales, @OtoMartínez67 y en su X o Twitter, @RudyOtoniel. Gracias. Gracias a ti, saludos. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del Circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM, se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de MundoUR.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @Male Malaver.
Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.